¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy, pero muy buenos días. Gracias por ser parte de la misma. Hay varios puntos, por supuesto, que habrá que estar muy pendientes durante toda esta jornada informativa, particularmente lo que será la presentación de estas reformas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus diversas lecturas, y lo cual estaremos profundizando por la noche. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, si ustedes me lo permiten, para compartir una reflexión más relacionada precisamente con esta gira por parte de nuestra encantadora Xóchitl Gálvez por Nueva York, porque me parece que viene a desvelar de manera enfática precisamente lo que es esta campaña, lo que es esta oposición, que en el marco, por supuesto, de una disputa tan importante de dos visiones de país, de dos visiones de cómo deben de hacerse las cosas, tenemos que poner constantemente sobre la mesa, tenemos que profundizar, tenemos que diseccionar sin duda alguna. Ustedes saben, y lo comentábamos hace unos cuantos días, que se dio este evento en donde varios migrantes, aun y cuando la oposición ha dicho que eran la mayoría de Morena, no, no es verdad. Hemos podido ya cotejar con periodistas serios, con reporteros serios que estaban de aquel lado de la frontera y quienes nos han podido confirmar que sí había integrantes de Morena, pero no eran para nada la mayoría e incluso ni siquiera eran los que más cuestionamientos estaban lanzando en contra de Xóchitl Gálvez, que generó mucha controversia, mucho enojo por la reunión que sostuvo con empresarios, particularmente empresarios relacionados en diversos casos al tema de la explotación laboral, así como también al tema de la explotación migrante, y que han hecho incluso lobby para impedir reformas en la materia provenientes del Partido Republicano en su mayoría. Pero también este mensaje que manda Xóchitl Gálvez a reunirse exclusivamente con cierto estatus de migrante, que viene a mostrarnos de cuerpo entero quién es esta ex vendedora de gelatinas, así como también el equipo que la rodea. ¿Cuál es la población que a ellos realmente les interesa? ¿Cuál es la población que ellos realmente representan? Esta fotografía, más allá de si es o no es Photoshop, si hay o no hay inteligencia artificial y varios comentarios que ustedes me hicieron llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @jet14003. Es un ejemplo palpable de lo que les comento. Un grupo de jóvenes, todos ellos, por supuesto, respetables. ¿Por qué respetables? Porque pues no se les sabe nada raro hasta el momento, pero blancos, ajá, de un estrato social muy diferente al de el migrante que se va por hambre, que se va por violencia, que se va para mejorar sus condiciones de vida, que llega a los Estados Unidos a hacer trabajos duros, trabajos en el campo, que sufre precisamente las penurias de la ilegitimidad, las persecuciones maniqueas, brutales de xenófobos, de racistas, de clasistas, como es Greg Abbott y muchas otras organizaciones norteamericanas que herederas del racismo, de herederas del nazismo, en pocas palabras, de la eugenesia y demás, definitivamente buscan cazar a todos aquellos que no sean como ellos, buscan golpear directamente a este grupo poblacional que ya es la primera minoría de la Unión Americana y que ellos consideran que están invadiendo sus calles, que están invadiendo sus trabajos, que están invadiendo su territorio, cuando los que han sido invasores históricamente han sido precisamente los anglosajones que han gobernado el mundo desde siempre y que particularmente, eso, hablando de las épocas modernas, claro, y que desde siempre han estado sentados ahí en la Casa Blanca, sean republicanos o sean demócratas, porque profundizando un poco más, hay incluso libros que lo explican muy bien, el por qué no hay una reforma migratoria cuando es una de las principales demandas, de las principales necesidades. Hay narrativas que te dicen es por culpa de que los migrantes no han logrado organizarse, no han logrado tener un peso político como tal, un peso económico. Sin embargo, me parece que hay otras razones que se tienen que atender y que parten precisamente de este racismo natural que tiene el ADN de los estadounidenses, ese ADN que los llevó a
arrasar completamente con sus comunidades originarias, a segregarlas, a esclavizarlas, que durante la década de los 60, 70, 40, 30 llevó a cabo verdaderas masacres de negros, de mexicanos, de chinos, de cualquiera que no fuera precisamente blanco de ojos claros, y que ha sido una característica principal, incluso los llamados fundadores de esta patria, quienes eran esclavistas en realidad y quienes perpetuaron la esclavitud hasta la aparición de Abraham Lincoln, y que sin embargo nos mostró precisamente la ferocidad de los estadounidenses rancios a cualquier transformación hacia el migrante, a tal grado que se enfrentó un país, que se fragmentó un país, norte contra sur, lo correcto contra lo incorrecto. Y hoy por hoy sigue habiendo muchos defensores, por supuesto, de la esclavitud, sigue habiendo muchos defensores del segregacionismo, sigue habiendo muchos defensores, muchísimos defensores de la superioridad racial, y que incluso se llegaron después de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos, supieron acomodarse. ¿Por qué? Porque estaban como en casa y lograron emplearse de manera clave, determinante en empresas, en oficinas de gobierno, en la toma de decisiones, en partidos políticos, desde donde influyen definitivamente para que no haya una acción de esta naturaleza que permita regularizar a millones de personas que son víctimas de explotación laboral por parte de este tipo de personajes anglosajones, que son los que le aplaudieron a Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez se reúne con la otra cara, con la cara de los jóvenes de familias acomodadas, de familias que pueden pagar estudios de sus hijos en Estados Unidos, de familias que tienen conocidos que les permiten acceder a becas, de familias de jóvenes, por supuesto, que tienen familiares legales que han hecho su vida en los Estados Unidos. Y no se trata de caer tampoco en la agresión a este sector. No, se trata simplemente de ubicar quién es quién y cuál es la visión de cada uno. De inmediato, por supuesto, se hizo la comparación con la portada del libro del presidente López Obrador, quien está rodeado de personas de otra índole, de personas de tez morena, de personas más del pueblo. Y a mí me parece que si la intención de la gente de Xochitl Gálvez era mandar un mensaje en ese sentido, pues se equivocó rotundamente, porque lo único que mandó fue un mensaje de racismo. Incluso los propios estudiantes mexicanos, latinos, que se encontraban afuera del lugar en donde Xochitl Gálvez estuvo juntándose con estos otros jóvenes, abiertamente denunciaron que fueron víctimas de exclusión, que no se les permitió participar, que no se les permitió preguntarle nada a la candidata. Vino todo este evento en donde utilizan un señuelo, crean un montaje para salir del lugar ante las protestas de los latinos, y después me parece que viene un momento verdaderamente vergonzoso que nos muestra este infantilismo crónico, digámoslo así, una especie de síndrome de Benjamin Button, ¿no? En donde entre más viejo te vas poniendo, te vuelves más infantil, digámoslo de esta forma. Claro, bizarro lo de Benjamin Button. Este, en donde vemos a una Xochitl Gálvez en una fotografía con su señuelo burlándose de los migrantes. Ellos supuestamente se burlan, dicen ellos, de la oposición que Andrés Manuel López Obrador les organizó en los Estados Unidos. Ni siquiera Claudia Sheinbaum o Mario Delgado, sino López Obrador. No, porque Xochitl insiste en pelearse con López Obrador. El tema es que se están burlando no de esa minoría morenista que estaba ahí, sino de la gran mayoría del migrante que sí estaba ahí, que mostró su molestia y su inconformidad porque supieron, entendieron, porque saben lo que hay allá en Estados Unidos, el mensaje que mandaba Gálvez al reunirse con estos grupos de poder de Estados Unidos. Grupos de poder que los han pisoteado, grupos de poder que los han explotado, grupos de poder que los han agredido, grupos de poder que los han despojado. Con ellos se reunió Xochitl Gálvez. No hablo de estos jóvenes, hablo de sus reuniones con empresarios y políticos norteamericanos. Por supuesto que los migrantes iban a protestar cuando una candidata a la presidencia se comporta de esa forma tan traicionera, tan apátrida, de ir a ofrecer los recursos naturales del país. Entonces, la burla que hace Xochitl Gálvez es a esos migrantes, y con ellos es a ese sector de la población
que le parecen violentos, que le parecen agresivos, que le parecen desechables, que no pertenecen precisamente al grupo que ella considera determinante para poder modificar las cosas. Tal es el caso que su brillante narrativa de las gelatinas, pues simplemente iba abocada a ese sector que cree en la meritocracia, porque nunca ha entendido Xóchitl Gálvez que fuera de ese cuento llanero de la meritocracia hay todo un México que no puede competir porque no tiene piso parejo, un México que no puede salir a competir en la primaria, en la secundaria y demás porque ni siquiera desayuna. Ese México no lo conoce Xóchitl Gálvez, aun y cuando ella asegure que viene de una población, de una comunidad empobrecida, de una comunidad indígena, o si lo conoce, lo olvidó hace muchos años Xóchitl Gálvez, gracias a los millones que ha acumulado, esto debido a sus relaciones con empresarios y gobierno y a conflictos totalmente de interés, perfectamente, esto sí, probados con documentos, tal y como lo denunció Daniela Barragán, sin embargo. Entonces, me parece que esta visita es ejemplar por eso, porque además nos topamos con una Margarita Zavala que repostea la imagen de Xóchitl con otra persona, con su señuelo burlándose, y hace mofa también de ello. Y es ahí donde dices, ¿quién controla esta campaña? ¿Qué edad tienen? En pocas palabras, ¿no? De verdad, ¿cuál es su edad de madurez? No entienden el mensaje clasista, además de la fotografía con estos jóvenes, que están mandando. Luego sale Xóchitl en bicicleta, ya lo sabe usted, ¿no? Totalmente armado, hablando de los violentos, hablando de los odiadores, pidiendo ya no más polarización, cuando ha sido precisamente y dicho por los personajes de élite de este planeta, la clase alta la que ha polarizado al mundo con las asimetrías sociales. Lo dijo Warren Buffett, vivimos una lucha de clases y mi clase está ganando. Esa es una realidad y lo han dicho los diversos estudios de Oxfam y lo han dicho cualquier cantidad de analistas independientes. Se vive precisamente esta lucha de clases protagonizada por la explotación de la clase alta sobre la clase baja, por ese deseo totalmente inamovible de la gente de dinero de poner el pie sobre los que no lo tienen e impedir que puedan salir hacia adelante, que puedan siquiera levantar la cara. Y es ahí precisamente en donde Xóchitl Gálvez, y nos señalaba esto en una columna Páez Varela, Alejandro Páez Varela, puede recordar a Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón llega a la Cámara de Diputados a tomar protesta como presidente de la República y habla de los odiadores, habla de las personas violentas, aquellos que protestaban simplemente contra un fraude contra un presidente ilegítimo y que sin embargo Calderón veía completamente como los enemigos, como los agresores, como aquellos que no entendían el fraude patriótico, ¿no? Y tiene lógica que Xóchitl Gálvez actúe de esa manera y replique ese discurso, porque Xóchitl no tiene criterio. No es una persona que ella puede interpretar muchas cosas. A ella le dicen qué decir. Y teniendo ahí a Max Cortázar, que era precisamente la gente que le escribía los discursos a Calderón y que era la gente que influía mediáticamente con Calderón y que era la gente que censuraba periodistas y que era la gente que bajaba periodistas y que era la gente que perseguía periodistas, bueno, por supuesto que Xóchitl Gálvez va a replicar lo mismo que decía Calderón. Y siempre es echándole la culpa a aquellos que protestan en su contra, tachándolos de violentos, ignorando completamente a ese gran sector de la población que simple y llanamente para ellos no existe. Y si existe es desechable, es manipulable. A ese sector que López Obrador ha atendido y que López Obrador ha sacado a millones del mismo. A ese sector es al que ellos quieren volver a desechar. ¿Por qué razón? Porque no los ven como parte de su círculo, porque no los ven como parte de su visión de lo que debe de ser este planeta. Y usted lo ve cuando aparecen por ahí un diputado migrante con otros dos vatos celebrando que se nombró el día de Xóchitl Gálvez en Westchester, Nueva York. Tres personas celebrando, ¿no? O los otros tres tipos que agarraron cartulinas hechas en el momento, creo que eran tres o cuatro, y uno de ellos incluso la tenía al revés, ¿no? Y Xóchitl dice, no, es que esto es lo que no quieren los medios que ustedes vean. Pues eran tres cuates, cuatro cuates con cartulinas volteadas diciendo viva Xóchitl o algo por el estilo. No es que no quieras que lo vean, es que no es nota. ¿A quién le van a importar cuatro amigos que están ahí periodísticamente? No es nota. No tuviera sido que fueran decenas, cientos de personas a respaldarla.
a gritarle porras, a reconocerla. No tres personajes, un diputado disque migrante, ¿no? Que celebran que nombraron un día que yo no sé si eso se entrega también como los premios TV y novelas, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí te das cuenta precisamente de qué pie cojean. Y lo ratifica un tipo, permítame un segundo, déjeme localizar ese tweet que para mí es importantísimo y que tiene que ver precisamente, pero precisamente con un sujeto, ¿no? Que se pone a agredir a los mexicanos que habían precisamente ido a reclamar, ¿no? A Xochitl Gálvez, que habían ido a protestarle a Xochitl Gálvez y que tiene una actitud de verdad vergonzosa, agresiva, xenofóbica, violenta, los toma de la cara, les grita de insultos, toma una actitud infantil también cuando le dicen, estás perdido en las encuestas, vas en el sótano, estás en el suelo, no vas a ganar, tu candidata no va a ganar. El tipo le empieza a repetir una sola palabra como niño, ¿no? Como niño prepotente completamente, Rafael Elías, y él es gente precisamente de Xochitl Gálvez, fue funcionario de Vicente Fox, actualmente es, bueno, esto no me sorprende para nada, es analista de Atypical TV con Carlos Alarraqui, digo, cumple el perfil editorial de Carlos Alarraqui, yo creo que cualquiera que está con él, pues son personas completamente intolerantes, ignorantes en muchos temas, xenofóbicos, racistas, clasistas, que viven en su burbuja, estridentes en muchas ocasiones, y el señor pues cumple perfectamente con ese perfil, con ese perfil editorial, cerrando la pinza en este punto de quienes rodean a una candidata que, se los dije un día, para mí, Xochitl Gálvez se ejemplifica perfectamente cuando acude a una boda y en esta boda está Diego, está Felipe Calderón, están diversos personajes de peso, tanto fuera como dentro del PAN, del PRI, incluso Carlos Salinas, varios, y ella está grabando, y las miradas de todos son de condescendencia, son de hazte para allá, son, ay, ahí viene Xochitl, son, sí, Xochitl, bien, bien, su palmadita en la espalda, otros más de plano le dicen hazte para allá, este, un personaje que intenta encajar en un mundo que la ve menos y siempre la va a ver menos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es una de las famosas, y lo digo con todo respeto, no se me toma mal, una tonta útil, ¿no? Esa es la realidad y así se manejan este tipo de escenas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas así es la derecha y lo vemos a nivel internacional, ¿no? Lo vemos a nivel internacional con Javier Milei, en la actualidad lo vemos con Nayib Bukele, porque uno de los puntos en el caso de Milei y que se tiene que analizar es cómo una ex vendedora de gelatinas y un ex comentarista de noticias y ex actor argentino se convierten respectivamente en candidata de la oposición de la derecha y ultraderecha mexicana y en el actual presidente de la Argentina de ideología filofascista y ultraneoliberal. La semejanza, dicen los expertos, mutatis mutandis, no es casual, definitivamente, y corresponde a la actual coyuntura mundial de ascenso de las derechas y ultraderechas al poder capitalista, al poder imperialista mundial que azota obviamente a los pueblos, las comunidades, las diferentes naciones. El fenómeno, por supuesto, no es nuevo, viene en ascenso desde la década de los 80 del siglo pasado, afianzando a la nueva derecha con los gobiernos imperialistas conservadoras de Ronald Reagan, por ejemplo, Margaret Thatcher, ¿no? Todo esto al influjo del arribo de la llamada globalización protocapitalista en el mundo, caracterizada por la mundialización de la ley del valor y la superexplotación de la fuerza perdónme, la fuerza de trabajo. Y es que, caray, al margen de las campañas electorales, son personajes ignotos de un día para otro que los vuelven populares los medios de comunicación, las redes sociales. No por eso estoy diciendo que sean positivos ni triunfadores, pero sí se vuelven populares y convierten su mediocridad e ignorancia
en sus cualidades, ¿no? En sus símbolos de marketing. Por ejemplo, ve a Xochitl, quisieron venderla como carismática cuando no saben ni leer, cuando tiene problemas de comprensión de lectura, cuando no tiene una idea fija, le quisieron vendernos que era muy chistosa, ¿no? Que era muy ocurrente, que salía brincando con las hermanas, que salga en bicicleta gritando como desaforada por Nueva York, y nos la quieren vender como algo eh, como una cualidad, ¿no? Como un desparpajo, como algo simbólico de este marketing y que son introyectados en la conciencia de las masas populares, en las clientelas, digámoslo así, electorales, que son controladas por el sistema electoral de las instituciones, ¿no? Y en este caso, en el caso de nuestro país, en el caso de los medios de comunicación. Esas coaliciones surgen precisamente de dos procesos antecedentes y son o el fracaso y agotamiento de las políticas de los gobiernos progresistas, que en el caso de Argentina no fue un gobierno progresista, no era ni siquiera un gobierno de izquierda, insisto, Sergio Massa no era un candidato de izquierda, Alberto Fernández no era un gobernante de izquierda como tal, ¿no? O de golpes blandos perpetrados por las oligarquías, por el imperialismo, contra gobiernos considerados por este imperialismo como comunistas, ¿no? O socialistas, o que atentan directamente en contra de sus privilegios, que es el caso que se trata de fraguar en nuestro país y que lo vimos directamente en Bolivia, ¿no? Esto según la visión de los ideólogos de esas coaliciones totalmente pro-imperialistas. Y lo acabamos de notar, por ejemplo, en las declaraciones de Agustín Laje, ¿no? Un personaje cercano a Javier Milei de ultraderecha, que algo que yo le reconozco a Agustín Laje, leí su libro, y algo que sí le reconozco es que es un tipo que se asume como lo que es, en pocas palabras. Y es más fácil siempre debatir con gente así, ¿no? ¿Por qué? Porque no están jugándole al vivo. Ellos tienen su idea y expresan sus ideas y expresan sus conceptos que en lo personal repudio completamente, totalmente, pero por lo menos sabes a qué atenerte con estos personajes. Y Agustín Laje directamente lo dice, ¿no? O sea, está feliz de las lágrimas de los zurdos cada vez que revienta un gas, de los gases que utiliza cuando son gaseados por la policía, porque el país necesita orden, ¿no? Entonces, eso de la libertad, ¿no? Pues viva la libertad, pero solamente para los libertarios, para la oligarquía, para que hagan lo que quieran, para el resto hay que reprimirlos. Y así es la derecha. La derecha que representa a Xochitl, así es también. Véalo usted, los personajes que están a su alrededor. Claudio X González mandó reprimir a los maestros cuando estaban protestando en contra de la reforma educativa. Vea usted a Max Cortázar, un personaje que mandó censurar a periodistas que protestaron contra el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y muchos otros, Francisco García Cabeza de Vaca, ¿no? Por ejemplo, o el propio Roberto Madrazo y Felipe Calderón, que están metidos en la campaña de Xochitl Gálvez. Felipe Calderón, quien abiertamente dijo que no hubiera tenido ningún tipo de temor, ¿no? De utilizar el ejército y la fuerza pública en contra de aquellos que protestaron contra su toma de, de protesta. Vamos a hacer un análisis más a fondo de esta relación entre Xochitl y Milei para usted, por supuesto, pero ya para concluir y no irnos tan allá, únicamente mencionarle otro caso de la derecha rápido, Bukele, Nayib Bukele, que mucha gente de la derecha le aplaude, ¿no? Cuando Bukele, junto con Noboa, son el ejemplo perfecto de la violencia de Estado. A ver, El Salvador, Ecuador, por ejemplo, son naciones que tienen problemas económicos muy serios gracias a las políticas de derecha que como en Argentina entregan recursos naturales a las grandes empresas internacionales, a los imperialistas. Y ese tipo de acciones son lo que realmente empobrece a la gente. ¿Cómo controlas tú a esa población? ¿Y cómo lo hicieron en México durante todos estos años también con Salinas, con Calderón, con Peña, particularmente sus dos sexenios, con la violencia? La violencia de un crimen organizado que, entendámoslo, proviene del propio Estado, controlado por las fuerzas de derecha. Ajá. Y esas fuerzas de derecha, cuando se necesita, comienzan a meter a todos los delincuentes a la cárcel, comienzan a perseguirlos, comienzan a exhibir los que están detenidos, pero a cambio te piden tu libertad. Vea usted la militarización que llevó a cabo Estados Unidos en México, en Colombia, lo que hizo Nayib Bukele, en donde aplicó leyes en donde si usted me acusa a mí de ser pandillero, llegan por mí. ¿Cuántos activistas que levantan la voz ante las políticas completamente dictatoriales de Bukele y antidesarrollo de los pobres y a favor del capitalismo mayúsculo van a ir a la cárcel?
con la justificación de que son un problema en materia de seguridad. Esa es la visión de la derecha actual. La visión que vemos en Italia, la visión que vemos en Australia, la visión que vemos incluso con grupos en Alemania, la visión que vemos que lucha en Francia, la visión de los Estados Unidos después del 11S. Tu seguridad a cambio de tu libertad. Y lo dijo también Felipe Calderón y lo dijo también Enrique Peña Nieto. Entonces, así funciona esa derecha de Bukele y mucha gente le aplaude porque, claro, estás padeciendo a los criminales, te los quita de encima, aun y cuando él mismo te los mandó o lo que él representa te los mandó para controlarte, pues claro que le vas a aplaudir. Pero lo que no sabes es que te vendiste el alma al diablo, porque ese diablo te está quitando tus libertades. Eso es la derecha. Y eso es lo que tiene que cuidar, únicamente ya para concluir, Claudia Sheinbaum. ¿A qué me refiero? A esta fotografía con el gobernador de San Luis Potosí, el famoso Pollo Gallardo, cuyo padre y él tienen señalamientos muy serios, muy graves, comprobados, ajá, por parte de diferentes testigos, por parte de diferentes personajes, quienes los han ubicado con sus relaciones con los Zetas y con el narcotráfico. Entonces, Claudia Sheinbaum debe tener mucho cuidado con quién se toma fotografías, qué mensajes da. No hay necesidad de exhibirse de esa forma y sobre todo su equipo de trabajo tiene que advertirle que no hay necesidad de caer en algo así en una jornada como la que vivimos en estos últimos días, en donde señalan directamente al presidente López Obrador con una nota falsa, con una nota tramposa, con una nota completamente sin sustento de tener vínculos con el crimen organizado, con esa chapuza de la DEA que fue utilizada para una campaña completamente de denostación. Si Claudia, al presentarse con un personaje de esta calaña, por supuesto que les da herramientas. Lo vimos con Jesús Ortega, ¿no? Quien abiertamente dijo, ya ven, la narcocandidata y no sé qué. Jesús Ortega que no tiene ningún tipo de autoridad para nada, ¿no? O Margarita Zavala, pero que aprovechan estas circunstancias precisamente para sacarle raja. Entonces, aguas con eso en la campaña de Claudia Sheinbaum. Si llegan a ver este video, pues tengan ahí cuidado. Oiga, ya nos vamos. Les agradezco muchísimo, por supuesto, el favor de su atención. Si les gustó este video, échele, por supuesto, ya lo sabe usted. Pero atentito, ahí está. Échale el pulgar arriba. También, por supuesto, les pedimos que se suscriban. Vamos ahora por los 200,000, por supuesto. Y ya lo saben, denle a la campanita. Vamos a tener ya más orden, como se los he estado prometiendo y prometiendo y prometiendo, ya de poner horarios fijos completamente para los comentarios. Caso concreto de la mañana va a estar entre 10:30, 11 de la mañana. El de la noche va a estar a las 8:30 y a las 21:30. Si hay algún tipo de entrevistas, a las 8:30 yo se las voy a comentar. Y vamos a estar subiendo durante el día, sobre todo a las 3, 4, 5 de la tarde, esto a partir de mañana seguro, diferentes fragmentos de las entrevistas que hemos hecho. Ya estamos preparando para ustedes también notas informativas, notas de investigación, explainers y el regreso de un personaje que tarde o temprano tenía que venirse para acá, una nueva contratación que muy pronto estará ya con nosotros, que cambió su identidad, pero que ya andará por aquí, por supuesto. Y no sé si usted alguna vez lo vio en la octava, pero que ya andará por aquí con otro nombre. Ya no será Pechocho, será el Bellaco. Así que les agradezco de verdad el favor de su atención. Yo, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y ya lo sabe, si está en sus posibilidades, compartan este video, nos ayuda muchísimo. Échenos el super chat, el super gracias. Y si no, con su visualización, de verdad que nos honra. Gracias, hasta la noche.